La historia del capitán Wilmer Durán tiene dos caras, la de la gloria y la de la injusticia. El oficial, quien fue considerado como el héroe de los rescates en Colombia, está condenado a 28 años de cárcel por haber dado muerte a un presunto campesino en San Calixto, norte de Santander. Lo increíble de este caso es que 5 víctimas de secuestro rescatadas por este militar aseguran que el campesino era en verdad un miliciano del ELN. Esto es Valientes. Por favor. Una columna urbana del grupo guerrillero interceptó un bus escolar y se llevó al monte a 5 menores de entre 10 y 14 años. No me le vayan a hacer daño. Soldados de la 5ª Brigada del Ejército cercaron a los secuestradores en San Calixto, norte de Santander, y luego de un enfrentamiento abatieron a 2 de los guerrilleros y capturaron a 2 más. Vistiendo aún el uniforme de su colegio, el menor fue llevado en un helicóptero militar hasta Ocaña, donde se reencontró con sus padres. Estábamos sentados ahí en el monte, donde llegaron ellos. Entonces yo me tiré al suelo y ellos dispararon ahí, porque los otros se le tiraron encima. En los últimos días recorrí el Catatumbo en compañía del ejército. Sobrevolamos la espesa vegetación por los municipios de Tibú, Teorama, San Calixto, El Tarro. La zona más conflictiva en la actualidad en el país. Aquí operan numerosos grupos guerrilleros y es ruta del tráfico de drogas hacia Venezuela y el Caribe. Es la región donde desapareció la periodista Salud Hernández y días después Diego de Pablos y Carlos Melo de Noticias RCN. Unas semanas antes, aquí, en estas montañas frondosas, estuvieron secuestrados la abogada Melissa Trillos y el consejero por norte de Santander, Ramón José Cabrales. Pero los secuestros en la región vienen de tiempo atrás. Muy temprano, en la mañana del 15 de septiembre de 2002, un bus escolar fue interceptado por un comando armado en el casco urbano de Ocaña. Como es usualmente un estudiante en las horas de la mañana esperando la ruta, abordé la ruta, póngale 2 cuadras y salieron unos tipos, interceptaron el vehículo y se subieron con armas de fuego y todo. Los 6 menores que hasta ese momento se habían subido al vehículo, estudiantes del colegio Francisco Fernández de Contreras, fueron secuestrados. Aterrador secuestro de un niño en Ocaña. Guerrilleros del ELN se llevaron el microbús escolar con 5 menores y 3 horas después devolvieron a 4 de ellos. Pasamos por todo el centro de Ocaña, parque principal, cogemos una ruta que es por Tacaloa hacia la vía de San Calixto. Luego ya sí dijeron pues del grupo del que eran y pues que estábamos raptados, hicieron varias preguntas y pues todos asustados. El operativo fue tan intenso y la presión del ejército tan fuerte que los guerrilleros abandonaron a 5 de los niños y siguieron con Kevin. Empiezan a llamar uno a uno. Cuando de repente llegan o sea, es mi turno y no me preguntan nada, solamente dicen, Kevin, usted se va con nosotros. En esa operación participamos más de 200 hombres. Yo me encontraba al mando de 2 pelotones, más exacto donde se tenía la información donde tenían al niño secuestrado. Y de inmediato llega asalto aéreo, parte de la operación, a rescatar al menor joven Kevin. Tipo 9 empiezan a sonar helicópteros, a verse movimiento, pues se alertan, empiezan a recoger todo, disparos, empieza la angustia. No creo que nos vamos a dejar matar por un terrorista que nos está atacando. En el momento que llegan 2 soldados, solamente 2 soldados llegan en el momento, uno se le abalanza a un soldado y pues obviamente el soldado reacciona. En ese momento dan 2 de baja, los otros 2 me abrazan para que no los maten a ellos, ¿sí? No atenten contra ellos. Entonces pues los soldados dicen que se aleje para poderles perdonar la vida. Y ya, de resto, pues, el traslado aquí con mi familia, el reencuentro muy emotivo, la verdad. Estábamos sentados ahí en el monte, donde llegaron ellos. Entonces yo me tiré al suelo y ellos dispararon ahí.
porque los otros se le tiraron encima. Terminó hoy la pesadilla para la familia del niño de 14 años que fue secuestrado hace 2 días por el ELN cuando se dirigía a su colegio en Ocaña. Soldados de la 5ª Brigada del Ejército cercaron a los secuestradores en San Calixto, norte de Santander, y luego de un enfrentamiento abatieron a 2 de los guerrilleros y capturaron a 2 más. Reencontró con sus padres. La noticia le dio la vuelta al mundo. El capitán Durán era el héroe. Él y sus hombres fueron condecorados. Eso fue gratificante. Totalmente, de corazón totalmente, y me siento satisfecho. Y si nuevamente, Dios no lo quiera, lo vuelven a secuestrar, allá estaré. El capitán para mí era un héroe de la patria. Estuvo al pie dirigiendo la operación en el monte también. Prácticamente volvió a darme vida. Después de un secuestro es muy difícil, o sea, en ese momento pensar que vas a seguir con tu vida, qué va a pasar con tu vida. Él me dio la oportunidad de seguir con mi vida, la verdad. Varios meses después del rescate y siguiendo la pista de los autores de ese secuestro que se habían dado a la fuga, el capitán Durán y sus hombres dieron de baja a alias Alonso. Según los habitantes del municipio de San Calixto, un reconocido guerrillero del ELN y quien, según los propios pequeños liberados, fue el autor de su plagio. De acuerdo a las informaciones de combate, se monta otra operación ofensiva, como lo dice la orden de operaciones. Y de acuerdo a esas informaciones, entramos en contacto con este sujeto, con este individuo, con este terrorista. Y de inmediato lo damos de baja. Pocos meses después, el capitán Durán participó en otro exitoso rescate de secuestrados. Esta vez se trataba de 22 viajeros retenidos por el ELN en Cesar. Eso fue un 4 de enero del 2003, en Aguas Claras, entre Aguas Claras y Aguachica, Cesar. Salió el ELN ahí, los bandidos en esa parte, y secuestraron 22 personas. Entre esas 22 personas habían 7 niños, inclusive uno de 11 meses. Salieron varios integrantes del ELN y nos hicieron desviar hacia la vereda. Fueron 22 personas conmigo que secuestraron, las cuales fueron dejando por el camino a varias personas. Todo marchaba bien, pero el 22 de octubre de 2010, el capitán Durán recibió una notificación. Donde a mí me llega la medida de aseguramiento. Desde ese día estoy viviendo este infierno judicial, porque lo he demostrado en el juicio, lo he demostrado con las pruebas documentales, tenemos las pruebas periciales. Según el juez, el capitán y sus hombres habían matado a un humilde campesino de norte de Santander. Es decir, según la sentencia, alias Alonso, señalado del secuestro del bus escolar, no era guerrillero. Estaba en juego no solo la carrera de este exitoso militar, aún más grave, la libertad y los sueños de este joven militar de una buena familia del Cesar. Fue un momento muy difícil, muy conmovedor, que yo como madre, pues he sufrido mucho, lo he vivido con él. Él me dijo pues que estaba detenido. De una vez buscar a los niños secuestrados. Son los testigos, son los que reconocieron a estos terroristas, a estos secuestradores. ¿Qué más que testigos que ellos? ¿Qué más que el testimonio del mismo joven Kevin, que duró más de 4 días, casi 5 días, con estos terroristas día y noche? Pues la verdad quedé impactado cuando me enteré de eso, pues más con el precedente de que uno de esos, del muchacho que él dio de baja, por el cual está en esta problemática, estuvo conmigo en el secuestro. El capitán afrontó el juicio. Muchas personas testificaron a su favor y llegó el día de la sentencia. Ese ha sido uno de los días más frustrantes de mi vida, Felipe. Porque realmente Buscamos en Ocaña al juez Marcelino Angarita Cacua, quien emitió la condena contra el capitán Durán. Se negó a mostrar su rostro en la entrevista y se ratificó en el fallo. El despacho a mi cargo en esa oportunidad, que era juez,
primero penal de circuito tuvo a cargo todas las pruebas que aportó el señor fiscal de la ciudad de Cúcuta y asimismo una serie de elementos, pruebas tanto de el acusado como los presentados por la fiscalía. Y las pruebas testimoniales para decir que un bandido de estos, un guerrillero, un terrorista, un secuestrador, vienen a decir que es un humilde campesino. O sea, ¿de dónde el que da ese fallo va a decir que es un humilde campesino? Y con base en esos elementos probatorios, dicté dentro del término de ley, que eran 30 días hábiles, la correspondiente sentencia donde sentencié a este señor. Y si es un humilde campesino, ¿por qué no me lo demostró en juicio? Y no hay ninguna prueba en mi contra, Felipe. 28 años y medio. Acaban con mi vida. Momento doloroso y más con mi familia, porque me están señalando, pero aquí tengo la frente en alto y estoy dando la cara. ¿Usted sintió qué hay en ese momento? Yo sentí un dolor muy fuerte. Comenzó el viacrucis. De ver uno de lo que uno le ha dado, le ha brindado a esta sociedad, a este país, con tanto amor, con tanto sacrificio, con tanta valentía, y sentirse uno en una celda. Yo nunca esperaba esto. A pesar de eso, tiene 5 años y medio de estar con este problema. Me duele, la verdad, estoy muy adolorido y con el capitán acompañándolo, porque es injusto, Felipe, que una persona pase por este flagelo, privado de la libertad, por algo que de verdad uno sabe que no es cierto. El capitán Durán nos cuenta cómo han sido estos años de encierro. En este infierno judicial, Felipe, más de 5 años y medio en la tortura, en la angustia. Aquí se lo estamos exponiendo al pueblo colombiano para que también juzguen y para que se den cuenta lo que están haciendo o la injusticia que están cometiendo por aquellos que no sé con qué intereses obraron mal en este caso, Felipe. Asegura que el mayor dolor es no poder estar con su pequeño hijo de 5 años, a quien no pudo ver nacer y con quien poco o nada ha podido compartir. Acaban con mi vida. La de los soldados, la del cabo Pinto que está en esta situación, la del soldado Vázquez, la del soldado Delgado, la de sus familias, la de mi familia. Están acabando con la familia, Felipe, la están acabando. Gracias a mi ejército, porque me ha apoyado y sé que no me van a dejar solo en esta lucha. En un recorrido por el lugar de reclusión, el capitán Durán nos cuenta que, sumado a toda la situación, están ahora las dificultades económicas que atraviesa por el gasto que implica su defensa. Capitán, los costos de un proceso judicial y usted estando aquí preso son muy altos. ¿Cómo vive usted? Demasiado, Felipe, demasiado, porque, como dicen en el ámbito popular, me he como bandeado con lo que obtuve de vivienda militar. En mis 14 o 15 años que a uno le llega el dinero de vivienda militar, aquí quedó incluido. Aquí está, Felipe. O sea, se lo gastó, ahí está gastado todo el dinero. Capitán, yo he pedido permiso para que aquí en este lugar de reclusión, donde usted está preso, traigamos a Kevin y lo invito para que venga Kevin acá. Kevin. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, sí, señor. Pláceme verlo y place en saludarlo. ¿Cómo ha estado? Sí, muy bien, sí, señor. Aquí. ¿Su familia cómo está? Al pie del cañón con usted todavía. Gracias, muy amable. Kevin, ¿qué quiere decirle al capitán? No, Felipe, pues de antemano, pues aquí
colaborándole a este servidor de la patria. Muy conmovido con el caso de él. ¿Le duele verlo aquí preso? Por supuesto que sí, cualquier persona le dolería, y más en la situación, conociendo la situación. Es paradójico que usted era el que estaba secuestrado, el capitán lo rescató, lo liberó y ahora se invirtieron los papeles. Papeles, sí señor, obvio. Desde un comienzo, cuando hice contacto con él, le dije que contara con mi apoyo, pues fue partícipe de mi libertad. Es una injusticia. Totalmente. Son varias las personas que participaron en el proceso judicial por la muerte de alias Alonso. Naín, un guerrillero desmovilizado del ELN, el mismo grupo que participó en el secuestro de los 6 menores en Ocaña, testificó en el juicio. Claro, yo estoy seguro porque cuando en esa época él era guerrillero. Cuando yo estaba en la guerrilla, él también estaba, que operaba lo que era San Calixto, Teorama, Convención, la parte del Catatumbo. Y esta persona que están sindicando o llamando campesino, no era un campesino, sino que era un guerrillero legítimo el que murió en ese operativo del capitán Durán. Yo les digo algo tan sencillo, que toda esa familia ha sido guerrillera, toda esa familia. Y cuando yo estoy dando la cara y colaborándole al capitán para que salga en libertad, porque esto es una injusticia para él, es porque es así, porque yo sé que esto tiene muchos problemas. Ante la fiscalía tiene muchos problemas uno ponerse a decir lo que no. Yo estoy diciendo algo que es correcto. El propio desmovilizado del ELN dice que los militares están entre la espada y la pared. Con el perdón de usted, la justicia es una porquería muy grande. ¿Por qué? Porque si los mandan a pelear al monte, y si matan guerrilla Amaro, y si no matan también, entonces, ¿en qué está esto? Pues mejor, a la hora de la verdad es mejor, para la guerrilla es una cosa favorable, porque a lo último el ejército tiene que correr y la guerrilla sigue avanzando, a como está a como miro esto. Yo afirmo que él era un miliciano de la guerrilla, él trabajaba con la guerrilla, él siempre, todo el pueblo sabía que él trabajaba con la guerrilla. Entonces, siempre ha sido un reconocido miliciano de allá de San Calixto, ¿no? ¿Cómo le decían? A él le decían Alonso. Era el nombre que él utilizaba allá en el pueblo. Todo el mundo lo conocía como Alonso. Este alias Alonso, que señalaron de campesino en el juicio, ¿usted lo reconoció como que fue su secuestrador? Totalmente. Estuvo conmigo, caminó conmigo. Era el guía, era el que conocía la zona. Él era el que comandaba, le decía a todos, vaya por acá, venga por acá, haga esto. Estuvo al mando también de esos hombres que estuvieron ahí. O sea, fue su captor. Sí, fue uno de ellos. Es una situación antiética la que se maneja a nivel de la justicia en Colombia, puesto que es una persona que de verdad veló por rescatar a menores de edad, por mantener el derecho a la libertad, que es un derecho fundamental, y en este momento se encuentra encrucijado siendo inocente. Horas antes de su desaparición en el Catatumbo, la periodista Salud Hernández, quien también viajó a la zona para investigar el caso del capitán Durán, habló a un medio de comunicación local acerca de la injusticia cometida con este militar. Me parece una injusticia clamorosa la que se está cometiendo contra el capitán. Vamos, que encima que das de baja un bandido, un secuestrador de niños, que es uno de los crímenes peores que se puede cometer, que encima te condenan a 28 años porque has matado a un humilde y pobre e inocente campesino, pues es muy frustrante, da mucha rabia. El capitán Durán dice no estar arrepentido de la carrera militar. Asegura que repetiría todo lo vivido y que estaría dispuesto a dar la vida por su ejército nacional y por los secuestrados del país. Reservado para valientes. El caso del capitán Durán está hoy en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Allí está radicada una tutela que le podría devolver la libertad a este uniformado y a 3 militares más que estuvieron en la operación.